Clash. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes.
Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Qué lindo estar una vez más entre amigas, con ustedes conectadas. Marcela, gracias por estar con nosotras. La conocen a Marcela, ella es una consejera que trabaja en el Alfarero, tiene una especialidad en este tema y por eso nos encanta que estés con nosotros porque aportas muchísimo a estas conversaciones. ¿Cómo estás? Gracias, Jime. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar de estos temas tan interesantes. Qué bueno poder compartir este tiempo con Paula y contigo. Gracias, Marcela. Y Paula también, que esa energía y esa juventud aporta, y belleza, claro que sí, aporta tanto a estas conversaciones. La verdad que te agradezco, Paula, porque siempre que te invitamos estás tan disponible para estar en esta mesa. Sí, no, a mí me encanta estar aquí, así que para mí siempre es un sí, me encanta charlar con ustedes, aprendo mucho también. Y bueno, con ustedes, chicas, también, gracias por conectarse con nosotras y ser parte, conversar, unirse a la conversación que vamos a tener hoy, una muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque creo que todas las personas, y quizás especialmente nosotras, no sé qué opinan ustedes, pero manipular es como una característica que se le ha puesto siempre a la mujer. Y como esto es sobre el liderazgo, creo que en el liderazgo el tener la tentación de manipular es caer en una trampa muy profunda y muy peligrosa. Así que, ¿qué crees que...? ¿Por qué se nos etiqueta así de repente hacia las mujeres manipuladoras? Sí. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las mujeres no hemos nacido o no tenemos fuerza física, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres hemos tenido que utilizar tal vez otras estrategias para lograr que se cumplan ciertos propósitos y ciertos objetivos. De hecho, no creo que sea algo saludable, ¿no? Claro. Pero tampoco estoy de acuerdo en que sea algo muy solo de nuestro género. Claro. Aunque sí. Me parece que por esa condición puede haberse, no sé, culpado, digamos, del hecho de manipular. Pero sí creo que tiene que ver con esta poca fuerza que nosotros tenemos para hacer que se logren los propósitos que tengamos, ¿no? Excelente. ¿Y qué dices, Paula? ¿Por qué la manipulación puede ser algo que nos pueda identificar como mujeres? Vamos a entrar ahora al tema del liderazgo, pero casi siempre es una etiqueta, como dices, lamentable y triste que la tengamos, ¿no? Sí, tal vez conectando con lo que dice Marcela, me hace pensar que tal vez al habernos sentido, las mujeres sentirse subestimadas, tal vez las lleva a actuar de esa manera o bueno, también yo creo que a causa de las inseguridades, claro. ¿No es cierto? De tratar de llegar a fines de cualquier manera, como dicen, no importa los medios, sino algo así, hay un dicho, ¿no? Que ahorita no recuerdo. El fin justifica los medios. Tal cual, ¿no? Entonces, claro, creemos esas mentiras y al final de cuentas es la manera de actuar, de operar del mundo, ¿no? Sí. Porque recordemos que aquí estamos también hablando acerca de liderar a la manera de Dios, ¿no? Entonces, creo que no solo de las mujeres, es algo común allá afuera, ¿no? Definitivamente. Algo muy generalizado cuando hay personas que guían a otros, pero si no les resulta la manera, de repente te invito, entonces condicionan la respuesta de las personas para que le den un sí. Y de repente ahí también vamos hilando un poco más fino sobre definir la manipulación. ¿Cómo identificamos la manipulación? ¿Qué señales vemos cuando en nuestro liderazgo, consciente o inconscientemente, empezamos a utilizar esta herramienta peligrosa? Creo que la manipulación es obligar a una persona, forzarla o presionarla de alguna manera a hacer algo que sin esta presión o esta fuerza no hubiera hecho, ¿no? Es como sobrepasar de alguna manera la voluntad de la persona. Y en la mayoría de los casos incluso haciéndole creer que está accediendo, ¿no? Claro, porque es su iniciativa. Sí, esa es la característica de la manipulación en sí, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ejerciendo un liderazgo manipulador? Yo creo que por los resultados. La Biblia dice, por sus frutos los van a conocer, ¿no? Entonces creo que de alguna manera los resultados pueden mostrarnos cuando estamos nosotros siendo líderes
manipuladores. Y también quisiera volcar un poco la pregunta, ¿cómo nos damos cuenta? Pero ahora, ¿hemos identificado en algún momento, Paula, en tu vida que estabas teniendo ese tipo de liderazgo, donde sea que alguien que te condicionó, que quiso manipular tus respuestas para lograr objetivos personales? ¿Alguna vez sentiste eso? De repente no siempre en un lugar de jerarquía, eres mi líder, pero sí en otros ambientes. Sí, ahora me cuesta pensar en un escenario específico, pero sí sé de ocasiones dentro y fuera del liderazgo, en relaciones en que a través de las emociones, sí, el chantaje emocional, como dicen, ¿puede ser? Ajá, exacto, ¿no? En una situación difícil o de tensión en el liderazgo, puede ser incluso con tu líder, con mi líder en esa ocasión, o yo como líder también, ejerciéndolo sin darme cuenta, porque me encanta lo que dice Marcela acerca de la definición de la manipulación, ¿no? Pero creo que también surge a veces de manera muy sutil. Exacto. Muy sutil, ¿no? Entonces hay lo que es la manipulación ahí por debajito, como diríamos, ¿no? Entonces sí he tenido ocasiones en las que me he encontrado en ese escenario, pero también dentro de mi propio liderazgo, como yo siendo la líder, sin la intención de manipular muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, caer en la tendencia, dependiendo del temperamento, volvemos a esto que es tan importante, de las tendencias que tenemos de acuerdo a nuestro temperamento, pero como líder yo tal vez a veces sin darme cuenta he tendido a micromanejar, tratar tal vez de micromanejar o estar en control de todo más o menos, ¿no? Sí. Y cuando uno quiere estar en control de todo, está tratando, tal vez no es como que quiero el control, pero como siento la responsabilidad, el peso de la carga que estoy llevando como líder, incluso con la buena intención de apoyar a los demás tal vez, o sea, no es siempre malintencionado. La manipulación es algo que tiene una connotación negativa, pero yo reconozco que también a veces ocurre sin la mi intención. Exacto. Simplemente es un liderazgo mal ejercido, ya sea a falta de diferentes habilidades que yo tengo, no me estoy dando cuenta que el resultado de mi buena intención o de mi liderazgo termina convirtiéndose eso, ¿no? Por eso es una trampa, porque la trampa tiene esa característica, es algo que es imperceptible a simple vista, está cubierto por otras cosas, entonces pisamos porque no estamos atentas y caemos, ¿no? Y justamente para nosotros como cristianos puede ser realmente un peligro porque creemos que estamos haciendo algo que es bueno para los otros, ¿no? Así es. Entonces, a veces pensamos que el hecho de que sea bueno para el otro nos da el derecho de forzar al otro a querer eso que a nosotros nos parece bueno, ¿no? Entonces, es por eso que en el nombre de Dios a veces se levantan liderazgos manipuladores, realmente con la intención de querer hacer algo bueno por los otros, pero sin respetar al otro en el proceso. Y también me hacía pensar que cuando yo quiero ejercer algún tipo, sutilmente, un tipo de control y que hagan lo que creo que es bueno, es porque de repente previo a la situación que esté viviendo la persona a la que guío, ya sea mi hijo, porque no siempre estamos hablando de la iglesia o de algún lugar, otro lugar, a veces nuestra propia familia ejercemos, ¿no? Como le digo, creo que me mencionaba Marcela el otro día, ¿cómo miras a tu hija cuando se porta mal? ¿Cómo la miro? Pero mi mirada quiere manipular su respuesta, su conducta, ¿no? Wow. Entonces, oye, es algo tremendamente sutil y peligroso, pero también es porque ha llegado a ese momento porque yo no he cuidado el momento previo o yo no he tomado mi tiempo para hablar más, para estar más presente para la persona. Entonces, cuando algo sale de mis manos, entonces yo tengo como que ejercer presión o fuerza y usar esto, ¿no? La manipulación sutil, porque me preocupa, pero porque quizás yo ya me descuidé antes, ¿no? Puede ser tal vez. Paula hablaba de algo importante, ella hablaba de las inseguridades y de algunas carencias en las habilidades, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos que más fácilmente nos puede llevar a ejercer un liderazgo manipulador, ¿no? Sí. Porque cuando sentimos que no podemos de una manera, podemos concluir en que está bien usar otro tipo de formas que ya nos respeten al otro, ¿no? Claro. O cuando no entendemos que hay una otra manera
de encarar cierto tipo de problemas o de liderar a la gente o de liderar grupos, podemos suponer que la presión y la manipulación funcionan. O porque también estamos convencidas y sabemos genuinamente de que nuestras intenciones fueron buenas. O sea, no es como que lo hicimos con maldad o tratando verdaderamente de ejercer control sobre las personas de una u otra manera, ¿no? Pero es algo que pasa, como dije, de una manera sutil, ¿no? A veces hasta inconsciente, ¿no? Pero que tiene mucho que ver para mí con el control. ¿No? O sea, malintencionado o no necesariamente, pero eso de tener control, y me lleva incluso a pensar, ok, ¿será que mi concepto de liderazgo está correcto? Porque si yo tengo un concepto de liderazgo que me lleva a pensar de que, bueno, yo como líder tengo que controlar todo, entonces, claro, ese es el tipo de liderazgo, el estilo de liderazgo que yo voy a ejercer. Y eso que dices es importante, porque ¿qué concepto de liderazgo tengo yo? ¿Qué es el liderazgo para mí? Entonces, en base a eso que yo creo, que supongo, que he visto en otros, entonces yo empiezo a actuar. Entonces, entonces viendo esto, ¿qué creencias sobre el liderazgo tenemos? ¿Y qué creencias son las correctas sobre quién es un líder y cuál es su papel en mi vida? Claro, y además de la creencia importante sobre cómo es un líder, nosotros también necesitamos revisar nuestra creencia de cómo es una persona, o sea, cómo me relaciono con el otro y cuáles son las habilidades del otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que la persona a la que yo ayudo es una persona imposibilitada, inhabilitada, que no va a lograr salir de los problemas que tiene, que no va a conseguir cumplir con los propósitos de Dios en su vida, entonces voy a tener como líder la tendencia de ir y salvarlo y hacer las cosas como a la fuerza, ¿no? Y eso es complejo y creo que de alguna manera a todos los que nos gusta trabajar con gente, en algún momento hemos querido ser nosotros el salvador y ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿no? Con muy buenas intenciones, como decíamos. Pero si yo como líder entiendo que este otro individuo con el que estoy trabajando es una persona que tiene todas las condiciones y las capacidades para acercarse a Dios, para cumplir los propósitos de Dios, voy a liderarlo desde otro lugar, ¿no? Con otras herramientas, con otra perspectiva. Pero eso también requiere que nosotros revisemos, ¿no? Nuestros criterios de liderazgo y nuestros criterios de quién es esta otra persona con la que me estoy relacionando. Sí, qué punto más crucial. La verdad que me encantó lo que acabas de decir. ¿Qué concepto tengo de la persona a quien yo lidero? Porque esta persona, en muchos casos, como también decías, Paula, de los temperamentos, hay personas más dóciles y más que te dicen, por ejemplo, yo voy a hacer lo que vos me digas. Y, wow, eso suena bien, pero es tan peligroso porque nos está entregando casi su voluntad. Entonces, ¿qué creo, qué concepto tengo de las personas? Yo estoy sirviendo a esa persona y puedo tener la tentación de aprovecharme de esa vulnerabilidad de esa persona. Sí. Algo que me hace ese recuerdo, Jime, es acerca de una conversación que teníamos nosotras previamente acerca de este tema, y Marcela mencionando también que puede ser algo muy cultural, porque el concepto a veces de liderazgo en nuestro contexto latino es algo muy jerárquico, ¿no es cierto? Entonces el líder llega a creer de que está sobre todos los demás. Claro. ¿No? Está sobre los demás, entonces nos lleva a tomar esa posición, ¿no? de manipulación, de no pensar o considerar a las demás personas, y es más, de ver a las personas como un medio para conseguir vos lo que vos querés, ¿no? Entonces creo que también puede lucir de esa manera, pero al final de cuentas todo este tema de control y manipulación surge de las inseguridades. Es inseguridad, ¿no es cierto? No sé qué usted piensa. Y bueno, creo que hemos hablado de cómo, de este tema de la trampa en la manipulación, pero tenemos un modelo en Jesús de cómo liderar, porque él tenía miles de seguidores. Quizá en la Biblia estamos viendo 10,000 o 5,000 que lo seguían, pero nada más imagino la cantidad de gente que lo seguía, y él tenía un liderazgo no manipulador para nada. Exacto. Versus otro tipo de líderes en esa misma época. Entonces quisiera que hablemos de esto para ir viendo, entonces, cómo no caer en la trampa de la manipulación siguiendo el modelo de Jesús, que eso me encanta también, ¿no? Creo que uno de los primeros ejemplos que nosotros hemos recibido de liderazgo en ese sentido es el liderazgo de Dios, ¿no? En la historia del hombre, Dios ha planteado la salvación como una opción.
¿no? Y Él nos ha dado la posibilidad de escoger, nos ha dado libre albedrío, ¿no? Y eso ya nos muestra de alguna manera cuál era el corazón de Dios cuando se trataba del liderazgo, porque Él tenía todas las posibilidades de obligarnos y que todos hagamos las cosas a su manera. ¿No? Pero no lo hizo así justamente por el corazón que Él tiene en relación con nosotros, ¿no? Y eso ya debe darnos una pista. Y segundo, esto que tú decías del liderazgo de Jesús versus el liderazgo de los fariseos, por ejemplo, un liderazgo, el liderazgo de Jesús siempre un liderazgo abierto, siempre un liderazgo buscando conocer, buscando incluir, buscando entender cómo era el otro, cómo veía el mundo. Yo recuerdo a Jesús interactuando con la gente que estaba a su alrededor, preguntándoles cosas, llevándoles a razonar profundamente en vez de imponerles un criterio, ¿no? En cambio, vemos a los fariseos, por otro lado, actuar como si ellos tuvieran las respuestas, como si ellos supieran lo que es bueno. Y eso que ellos, Jesús y los fariseos compartían la ley en común, ¿no? Pero la manera de acercar a la gente a la ley era totalmente diferente. Y creo que lo que había detrás era que Jesús, por ser Dios, entendía claramente el valor de un individuo, ¿no? Y entendía que un individuo debe ser tratado como tal, ¿no? Como un ser valioso y como un ser que tiene todas las condiciones para acercarse a Dios. Entonces sí, esto nos muestra hacia dónde nos guía Dios con el liderazgo. Tomando ese ejemplo, recuerdo a Jesús contando parábolas para decirles, para que encuentren una verdad por sí mismos, no para que Él les impusiera una verdad o una forma de decidir, sino para que la gente dijera, es por ahí, ¿no? Y entonces eso me habla mucho de paciencia, un liderazgo que es paciente, un liderazgo que se toma el tiempo para sentarse. Jesús se sentaba con las personas. Obviamente en la Biblia vemos escenas, ¿no? Pero yo veo en el diario vivir todo el tiempo con Él. Él compartía mucho con las personas, comía con las personas, empatizaba, iba al funeral, iba al momento del cumpleaños, por ejemplo. Entonces creo que eso también nos da muchas muestras de cómo lideraba Jesús, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? El liderazgo que Jesús modeló fue un liderazgo servicial sin duda alguna. Incluso eso que mencionas, Jimé, acerca de las parábolas, o sea, incluso el lenguaje o la manera o la herramienta que Jesús eligió para que las personas pudieran entender. O sea, yo veo ahí un Jesús que miraba a las personas a los ojos en la misma altura, se paraba a la misma altura. No es que Él los miraba desde arriba hacia abajo, sino que realmente lo que hacía era servirles, ponerlos a ellos en primer lugar, ¿no? Y bueno, eso es el desafío que nosotras tenemos, ¿no? En nuestro liderazgo, de poder liderar también, como decimos, a la manera de Dios, con el ejemplo de Jesús, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Él también, no solo identificar estas tendencias tal vez en las que a veces podemos caer de querer controlar o manipular o desviarnos del verdadero propósito de liderazgo, ¿no? Pero sino también ser transformadas, ¿no? Sí, y esperar el tiempo de cada persona, ¿no? Tomar, como dices tú, que tome sus propias decisiones y que si no sucede lo que esperamos que suceda con esta persona, también darle su momento, porque va a volver a nosotras quizá para decirles sí tenías razón, porque no tienen que hacer lo que nosotras les digamos, eso no es el liderazgo, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir también, el líder, la mujer líder no está mirando hacia abajo, tienes que hacer lo que yo te digo, estoy conversando, ¿qué piensas? ¿Cómo te ayudo? Servirle, ¿no? Y decir, cuando necesites hablar, estoy aquí, ¿no? Lo que quieras hacer está bien, es tu decisión, pero yo te doy pautas, te doy principios, te muestro mi amor, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante para no caer en esta trampa de manipular. De repente, sí, de mostrarle la verdad, de persuadirla de una manera nada, por la persuasión creo que es buena, pero motivadas por un corazón que espera y que sirve, ¿no? Sí. Entonces, para ir de repente cerrando algunas ideas, ¿cómo podríamos también darle a una mamá, a una joven que tiene una posición de liderazgo, cómo ustedes le podrían también transmitir esto, ¿no? ¿Cómo no caer en esta trampa?
Creo que en lo personal el ejercer un liderazgo más abierto con mis hijos ha sido mucho más difícil que ejercer este tipo de liderazgo con las personas de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Correcto. Yo recuerdo, y voy a contarles así en secreto, por favor no le digan a nadie, cuando mis hijos estaban siendo adolescentes, yo como muy buena hacedora tengo en mi mente cómo se deben hacer las cosas y tener que hacerlas en cierto momento, en cierto tiempo y de cierta manera, ¿no? Y quería guiar a mis hijos de esa forma, ¿no? Y recuerdo a mi esposo muchas veces diciéndome, mira, necesitas ejercer más liderazgo que autoridad. Y yo al principio no entendía mucho lo que él me estaba diciendo, pero luego empecé a ver que era mucho más difícil para mí sentarme con mis hijos y explicarles las razones y ayudarles a entender de por qué les pedía lo que les pedía y coordinar con ellos y llegar a un acuerdo. Claro, todo eso era mucho más complicado, era más fácil decirles qué hacer y por eso podía ser una mejor opción. Pero no obtenía buenos resultados a largo plazo, ¿no? Porque al final las cosas no estaban hechas como yo quería, nada funcionaba, todo era un caos, un conflicto, una pelea, en lugar de conseguir buenos resultados. Entonces, para mí ha sido también complejo ejercer ese tipo de liderazgo en casa porque ha significado conseguir nuevas herramientas y aprender estrategias y conversar y esperar y sentarme y escuchar a mis hijos y dialogar, ¿no? Y claro, eso me ayuda a entender cómo funciona afuera también, pero considero que es un desafío con el que lidiamos las mamás. Sí, qué tremendo. Eso me hace pensar también que usar la manipulación a largo plazo me va a traer terribles consecuencias. Quizá va a funcionar, como decís, es mejor decirle hacer o no hagas, pero a la larga voy a tener una respuesta negativa de aquellos a quien he querido guiar a través de la manipulación. Voy a cosechar de repente no solamente personas que maltraten a otros sutilmente, sino que voy a ganar el desprecio de mis propios seguidores o hijos en este caso. No, yo no quiero ser como mi mamá. Claro, ¿no? Claro, cuando uno manipula a una persona, pierde el corazón de la persona. Hasta puede lograr que la persona haga cosas por cierto tiempo, pero la pierdes a la persona al final, ¿no? Sí, wow. Paula, ¿qué nos quisieras decir ya finalizando este episodio sobre cómo mujer joven y de influencia que está haciendo, cómo hacerlo de manera práctica, cómo no caer en la trampa de la manipulación? Yo creo que el tema de no caer en eso tiene que ser algo intencional, ¿no es cierto? Y algo clave para mí, yo creo que para mí resuena mucho el tema del control y hay que renunciar, diría yo mejor, al miedo de perder el control, ¿no? O sea, porque eso se centra en ti. No, sí. Porque si yo lo pierdo algo, yo ya fallé. Bueno, todos tenemos miedo de perder el control, de sentirnos que no tenemos el control de las cosas o de alguna situación, ¿no? O en nuestra relación con Dios, aquellos que vivimos una vida de fe, sabemos que a veces eso es quién está en control al final de cuentas, ¿no? Entonces, en un liderazgo, especialmente a la manera de Dios, o sea, el control lo tiene que tener Él, ¿no? Entonces, eso yo creo que renunciar al temor de perder el control es súper clave. Y el tema es que, claro, el tratar de controlar, nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas, tal vez como líderes tratando de sobresalir, de hacerlo bien. Queremos hacerlo bien, queremos ser buenas líderes, pero la realidad es que el liderazgo más eficiente es el que menos controla. Entonces, al final de cuentas, a veces estamos más bien obteniendo el resultado opuesto de lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Liderazgo de influencia, ¿no? Liderazgo. Entonces eso no se enfoca en lo que ellos hagan, sino en lo que yo cultivo en mi vida, trabajo en mi vida en relación con Dios, y eso me va a llevar a un liderazgo espiritual, ¿no? Sí, y influencia quiere decir que yo debo ser. Sí, primero. Yo debo modelar, ¿no? Es algo que se contagia, no que yo uso a los demás para llegar a eso, sino que yo debo ser esa persona, ese líder, este miembro de equipo, servir como los otros, o mejor incluso. Y eso inspira muchísimo más. Definitivamente, porque eso produce una transformación profunda en las otras personas, ¿no? Profunda y a largo plazo, por Exacto, lo tanto. a largo plazo también. Qué hermoso. Marcela y Paula nos han, creo, alimentado mucho con conceptos y con las experiencias que tenemos como mujeres en el liderazgo. Desde donde estés, desde donde te encuentres hoy,
qué personas tienes alrededor y qué tipo de liderazgo estás teniendo, ¿no? Que puedas amar, que puedas hacerlo a la manera de Jesús. Leer la Biblia, leer los evangelios, creo que nos podría ayudar muchísimo a ver a ese Jesús. Y con esta conversación creo que vamos a tener otra óptica de cómo Jesús se manejaba con las personas, ¿no? Así que creo que ha sido muy enriquecedor y les agradezco una vez más, Paula. Gracias, Jimena. Y tu despedida antes de culminar. No. Tu ánimo para ellas. No, gracias. Es que yo creo que ahí las animaría, o sea, ver, incluso tocar temas como estos que pueden ser muy confrontadores, debe ser algo que nos anime bastante y nos llene de esperanza, de que puede ser un momento, de detenernos un poco, evaluarnos a nosotras mismas, hacer como una autopsia mental de lo que ocurre ahí en nuestro corazón en cuanto a este tema de liderazgo y ver que podemos crecer y mejorar, ¿no? Entonces, sí, animarlas, ¿no? En que sigamos caminando juntas, y para eso estamos aquí también, Sí, ¿no? así En es. Conversaciones de Ellas Líderes. Así que gracias, chicas. Gracias, Paula. Marcela. Para mí es súper importante el hecho de que nosotros contemos como líderes con una comunidad que esté abierta para mostrarnos cuando estamos siendo tan humanos que queremos mantener el control, ¿no? Entonces creo que una comunidad cercana nos ayuda mucho en ese sentido, pero también creo que el hecho como líderes de construir una cultura abierta donde la gente pueda decirnos cuando nosotros nos estamos sobrepasando o estamos haciendo algo fuera de lugar, creo que eso también es algo que ayuda mucho. Entonces tenemos esas comunidades, contamos con gente a nuestro alrededor, así que creo que tenemos todo lo necesario para ser muy buenas líderes. Qué excelente aporte. Gracias por estar una vez más. Esperamos que haya sido de mucha ayuda e inspiración para ustedes. Y ya saben, Conversaciones Ellas Líderes, eso es, una comunidad de mujeres donde ustedes pueden sentirse en plena confianza para abrir sus corazones. Las invitamos siempre a conectarse a cada episodio. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias, chicas. Gracias.